Hola, muy buenas a todos. Aquí estoy con otro video y en este caso no es un tutorial, sino sencilla demostración o una presentación de un proyecto en el que estoy trabajando, en el que he estado trabajando poco a poco de vez en cuando, ya que no tengo demasiado tiempo, pero es algo que les iba a interesar o que les interesará, pero casualmente hoy he llegado de trabajar y me he encontrado con un vídeo de Dave Jones, para los que lo conozcan, del EV Vlog, y en el cual está trabajando o ha trabajado ya y está trabajando en un proyecto igual o similar al mío, que se trata de una fuente de laboratorio para USB, es decir, simplemente una fuente de baja tensión y baja potencia, pero que para la mayoría de proyectos de electrónica digital y demás sirve y que pudiese ser controlado su corriente y su tensión de salida. Y es lo que he diseñado. La única diferencia, o quizás porque no tengo más detalles de lo de Dave, es que mi proyecto va, digamos, orientado a ser controlado con el propio PC al que está conectado y no como probablemente sea o como ha sido los de Dave antiguamente que ha mostrado, no sé si lo han visto, que llevan su display y sus, digamos, knobs o potenciómetros para regular. El mío va a ser controlado digitalmente a través de un PC y además va a tener más funciones. Y además mi objetivo es que esté por debajo de los 10 euros, cosa que creo que ya he cumplido, o bueno, más o menos he cumplido, ya que me falta pedir el PCB, pero por ahora voy a hacer un prototipo a mano, pero el PCB he visto ya precios por internet, ¿vale? Bueno, dicho esto, voy a pasar a mostrarles un poco de qué se trata. Y es básicamente esto que tenemos aquí, este es el esquemático, lo he hecho en DeepTrace. Al principio he tardado tanto también porque he tardado muchísimo tiempo en aprender a usar KiCad, ya que quería probarlo y demás, a ver si me servía porque era totalmente open source y esa era la idea del proyecto, que sea open source. Y resulta que aquí estos componentes que faltan es porque borré el proyecto y se perdieron los componentes que había creado yo. Pero tardé mucho en aprender, bueno, no mucho, pero de más, digamos, tiempo sobre todo en crear los componentes, en que todo se ajustara bien y demás. Y bueno, al final me he decidido por no usar el KiCad, pues esto que da mucho trabajo, mucha gente no lo usa y demás. Y me recomendaron DeepTrace, Santiago, un chico que tengo en el Twitter y que me lo recomendó y decidí probarlo y me gustó bastante más que Eagle, o bastante por lo menos, y me gustó también su política, digamos, de precios y demás, que también hay una versión gratuita y está limitada por pines, no por tamaño y otras cosas. Aparte de que es un programa que es bastante funcional, es bastante cómodo y sencillo de utilizar y eso me agradó. Y bueno, este es el esquemático, perdonen los colores, pero me gusta tenerlo así, lo configuro así. Básicamente lo que tenemos es un puerto de entrada USB, ¿vale? Aquí conectamos nuestro USB que está protegido contra ESDs, con los varistores, está protegido tiene protección contra corriente y además tiene un pequeño jumper que si lo conectamos nos va a permitir usar el doble de corriente, es decir, si no lo ponemos solo pasa la corriente por uno de los polyswitch que tengo aquí. Y si pasa por uno, si pasa más de 400, de 500 miliamperios, pues se corta el polyswitch y no deja pasar más corriente. Y si usamos USB 3.0 que soporta hasta 1 amperio, pues he puesto dos polyswitch. Aunque estos polyswitch los voy a tener que cambiar por unos de 450 miliamperios. Puede ser. Por ahora los voy a dejar así porque es el primer prototipo, ¿vale? Bueno, luego la fuente en sí está hecha con ningún regulador. Es decir, el regulador lo estoy haciendo yo a mano. Es un regulador, digamos, hecho con componentes discretos, no es un regulador como un 7805, nada de esto, sino es un transistor NPN con unos PNP y un par de comparadores, un feedback de corriente, que lo he hecho, que me costó bastante conseguir uno que me sirviera a buen precio, porque nada más este componente son 1,60 euros, es creo que el más caro después del micro, que me cuesta 2 y algo. Y bueno, la cuestión es que esto es muy sencillo, esto simplemente se hace un sensado de corriente, es decir, esta tensión se tiene referencia y se compara con una tensión que yo genero por PWM a partir del micro, es decir, yo con uno de los pines del micro genero una tensión de PWM que es este VPWM y IPWM y lo que hacen es que pasan por filtros, esto es un filtro paso baja, ¿vale?
que lo que hace es que genera una señal de continua dependiendo del ancho de pulso de una tensión determinada. Lo que hace es que la salida me genera una tensión que va a la entrada de este comparador. Y este comparador se compara esa tensión que yo saco con la tensión de salida. Pues dependiendo de la tensión que yo ponga aquí, la tensión de salida se ajusta a la que yo ponga, solo por el comparador, porque este comparador es cuando este es mayor, pues se activa el transistor, deja conducir el NPN y pasa con tensión y así sucesivamente y se controla. Esto lo explicaré con más calma una vez que termine porque también lo tengo que probar, espero que con esta configuración que he hecho funcione y si no, si hay algún detalle pues lo cambiaré y ver que funcione correctamente para cortar la corriente del todo, bajarla a 0 voltios, porque un problema muy grande es que si usamos un regulador, hay algún regulador que se puede usar para bajar hasta 0 voltios, el problema es que esos reguladores son muy caros, el que encontré costaba 5 euros y ya se me iba la mitad del proyecto, la mitad del presupuesto del proyecto en ese regulador, con lo cual no me convenía y decidí hacerlo hacer un regulador discreto. Y bueno, esto también me costó lo suyo porque al principio cogí un amplificador de corriente, iba a ser uno eh, discreto también, pero vi que no valía la pena y que no me servía. Entonces encontré uno, digamos, integrado que ya era un amplificador especialmente hecho para corriente de Maxim y resulta que al verlo no funcionaba cuando bajaba de 1,2 voltios porque se alimentaba a partir de la misma línea que medía, con lo cual no tenía pin de alimentación. Al final tuve que cambiarlo por otro que tiene unas características peores y es más caro, pero bueno, es lo que hay si quiero bajar a 0 voltios. Así que nada, lo he puesto y también estuve calculando los mejores valores para el shunt con la ganancia determinada y demás. Y por ejemplo, he añadido un jumper que me determina digamos, la resolución de este amplificador de corriente. Es decir, si yo pongo solo un shunt, me va a servir para USB 2.0, es decir, si no conecto el jumper tengo un solo shunt y me sirve para USB 2.0 porque la resolución, es decir, dobla la resolución, pero por tanto limitas a la mitad el fondo de escala. Entonces lo que he hecho es doblar la resolución poniendo solo un shunt y así para cuando tengo corrientes que aquí lo he puesto 460 y 950 miliamperios, 460 miliamperios y 950. Estos son los valores que dan dependiendo del shunt. Si pongo dos en paralelo, lo que hace es que lo divido en la mitad y por tanto tengo el doble de, digamos, de fondo de escala pero la mitad de resolución. Pero bueno, me sirve para USB 3.0 también. Y luego otra cosa una característica que me interesaba era poner pines. Pines que hay conectores que se pueden conectar aquí, pero también prefería que fueran pines que se conectaran directamente a la PCB. Es decir, lo he hecho de modo que se conecte directamente a los rieles de alimentación de un PCB. Perdón, de una protoboard. ¿Vale? Luego dije, bueno, ya que tengo un PIC aquí, que es un 26FJ50, un 18F26J50, perdón, que tiene USB 2, tiene USB y no necesita un cristal externo para funcionar en USB Low Speed, sino que con el cristal interno es suficientemente preciso para funcionar con USB Low Speed, lo cual me reduce el tamaño de la placa y además el precio. Por eso elegí este micro. Y que además tiene dos salidas de PWM decentes, porque al principio había pensado un 18F14K50, pero el problema que tiene es que solo tiene una salida PWM y yo necesitaba dos para estos filtros paso abajo para generar las tensiones de referencia. ¿Vale? Otra cosa interesante es que después de hacer esto dije, pero ¿por qué no utilizar los datos? Porque todo esto va con un software que voy a hacer en Java, que sea multiplataforma y que la gente pueda modificar, subir el código fuente y que controlar corriente, tensión, podremos que se encienda el LED de alimentación, que he puesto 3 LEDs, entonces lo podrás controlar, si te molesta tener el de alimentación, pues lo quita, tendrá un LED de salida, saber que el output está encendido y otro de short circuit, cuando tengamos un cortocircuito pues nos los avisará. Pero además había pensado en poner alarmas sonoras en el PC, poder activarlas y desactivarlas desde el software de control del PC. También tiene un interruptor que nos permite activar y desactivar la salida en cualquier momento. Y otra cosa interesante es que lo iba a usar para también de conversor de UART a USB, cosa que ya
suele ser el del orden de los 12 euros, el más barato. Y que, bueno, ya que tengo esta posibilidad de tener conexión USB y tal, pues quería hacer también una consola que a la vez que estás usando la fuente puedas usar la UART. Esto no lo tengo determinado, no tengo claro que pueda funcionar los dos a la vez, dependiendo de la versión micro y demás, pero creo que sí va a ser posible, por lo menos la UART. Y luego también puse para I2C y SPI, de modo que tenga las tres funcionalidades a ser posible. Obviamente no corriendo las tres a la vez, solo podría funcionar UART y SPI o I2C, uno de los dos a la vez. Y el otro necesita cuatro pines, por tanto no lo puedo hacer a la vez. Y también se pueden conectar dos UART. Y aparte de este conversor de UART, SPI 2C a USB, que todavía no está del todo determinado, pero creo que la UART sí que se podrá implementar sin problemas. Tenía también pensado utilizar esta placa como herramienta de desarrollo, es decir, para alguien que aprende. Entonces decidí poner unas salidas de las que están aquí, estos GPIO, hacia afuera, aparte de poder usar la UART y demás, que ya las tengo implementadas, iba a poner un bootloader para el micro, de modo que si no tenemos un programador simplemente cargando el programa con un programa especial de Microchip, podríamos generar el binario, generar el binario y cargarlo con un bootloader al micro a través del USB, igual que ocurre con un Arduino, y utilizarlo como digamos, plataforma de aprendizaje. De modo que, aparte de aprender y poder usar esta fuente que tenemos ya aquí, podríamos usar los pines externos para generar señales de PWM, ya que este tiene pines remapeables. Puedo remapear la señal de PWM si no estoy usando la fuente a uno de los pines estos de salida, o la UART, puedo poner dos UART a la vez, y varios pines detrás de timers y demás, y se pueden remapear y por tanto los he puesto así. Aparte de que tenemos unas pocas entradas analógicas ahí, que además dije que iba a aprovechar dos, porque me sobraba algo de dinero, bueno, sobraba, del presupuesto, que intenté hacer lo más barato posible, sobraba un poco de dinero, digamos, sobraba entre comillas, y añadí un sensor de temperatura y un fototransistor, de modo que podamos saber temperatura e iluminación. Para alguien que aprende me parece algo que es muy barato y que es muy sencillo de poner y muy sencillo de usar y muy útil, y es decir, es muy, digamos, bueno para el aprendizaje. Un termómetro siempre ha sido interesante porque uno lo calienta y ve que funciona, o lo tapa la luz con el fototransistor, y me parece algo que es bastante didáctico. Y bueno, y los tres LEDs que se pueden utilizar para cualquier otra cosa que nos interese, ¿vale? Bueno, eso es básicamente el esquemático, que como pueden ver es sencillo. Ahora les voy a mostrar el PCB, que tengo que rutearlo de nuevo, ya que está hecho con el autorouter y no me agrada demasiado como está. Estoy intentando hacer las pistas lo más grandes posible y solo he intentado utilizar integrados digamos, componentes que son pequeños y quizás sea un poco difícil de soldar a gente que no tiene demasiada práctica, pero la idea es que se pueda aprender con esta placa, de modo que si se daña un componente, pues se pueda comprar ese componente otra vez y ya está. Yo pondré toda la información necesaria para que se pueda volver a hacer. Y bueno, esta es básicamente el PCB. Lo cambiaré probablemente, pero será algo como esto. Y he utilizado, por ejemplo, SOI, que esto es un SOI 14. Y voy a utilizar un TSSOP, que es mucho más pequeño y mucho más fino de las patas, pero ese, claro, es más complicado de soldar, entonces decidí usar solo SOIC, o SO. Y aquí también con el MV324. Y casi todo es grande. Lo más pequeño que hay es 0603, que no es difícil de soldar. Pienso que ahí está el límite, ya que 0402 ya sí que hay que tener un poco más de práctica. Y bueno, básicamente todos son componentes SMD, porque mucha gente cree que solo para empezar tenemos que soldar. Entiendo que se puede aprender con componentes through-hole, pero SMD no es difícil de aprender, es bastante sencillo, y una vez que aprendes, rara vez vas a querer volver a through-hole. Si puedes evitarlo, mejor. Iba a poner aquí pines SMD, pero son más caros y bueno, dije por lo menos algo que haya que soldar, pues mira, no pasa nada. A lo mejor en un futuro sí que los pondría SMD. Lo que pasa es que
La idea es que estos los he puesto aquí porque estos cuatro serían la salida de alimentación que vayan a ir a los rails de alimentación de la protoboard y esto se puede conectar a la vez en la protoboard. Pero si solo queremos usar, no queremos usar la fuente y solo queremos usar el conversor USB y lo queremos conectar por un lado de la PCB, pues podemos usar estos pines. Es decir, estos pines de aquí y estos pines de aquí están, digamos, duplicados de modo que se puede conectar de una manera u otra dependiendo de cuál soldemos. Aquí está el interruptor y poco más. Este es el PCB. Así de sencillo, tiene un mini USB y va a usar micro, pero por cuestiones de la corriente máxima y demás, decidí usar mini. Y el grande no me gustaba por el tamaño. Esta placa, si mal no recuerdo, son 40 por 70. A ver. En milímetros. En milímetros son 40 por 70. Que nos cabe también la típica PCB que compramos para hacer fotosensible. Y bueno, creo que era 60 por 80 una de las medidas estándar. Bueno, la cuestión es que es sencillo, es pequeña. He visto que no ocupa demasiado en el PCB y me ha agradado. Entonces tendré que rutarla bien, hacer un prototipo y ponerme con el software de Java. Otra cosa que les quería mostrar es que también he generado la librería para DeepTrace con todos los componentes que conforman la placa, de modo que no haya, digamos, ningún problema para encontrar los componentes. Muchos están tomados de los propios que vienen con el DeepTrace, pero yo quería tenerlos ordenados de modo que le sirviera a la gente y te puedes descargar también la librería. Y por otra parte tengo también la librería de los, digamos, de los, este conector lo tuve que hacer, de los footprints. Aquí me dice que tengo repetido los conectores, que bueno, que al final no es así. Y poco más, ¿vale? Así que nada. Luego también otra cosa que me interesaba es hacer toda la documentación asociada al proyecto, cosa que no se suele hacer, sobre todo los hobbyistas, y que bueno, yo estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo. En este caso es un BOM, un Bill of Materials, donde están todos los componentes, el precio y su supplier y el part number de cada uno. Y que esto lo voy a mejorar, obviamente esto es digamos un draft. Y como pueden ver aquí el precio es 8,60, que he pedido los componentes ya. Esta es la lista de Mauser que lo pedí el 29 de mayo, es decir, ayer o antes de ayer. No, pero lo pedí antes de ayer y creo que la factura me la hicieron ayer o algo por el estilo. Aquí están todos los componentes que he pedido, que al final ha sido un poco más porque he pedido algunas cosas por un compañero y otras cosas aparte de las de este proyecto. Y otra cosa que quería hacer y mostrarles es que estoy también haciendo un work case analysis. Este es el del sensado de corriente, que este no es la versión final, tengo otra versión, ¿vale? Donde se calcula el error dependiendo del típico, el mínimo y el máximo para cada valor de corriente con la resolución de 1 mA, cosa que con el nuevo sensor no sé si va a ser tan bueno, pero bueno. La idea es que pueda controlar al menos una corriente, tener control de por lo menos una resolución de 10 mA mínimo. Y bueno, luego aquí tengo otras cosas por aquí. Este es el Current Sense, que este era con el amplificador diferencial que había mostrado al principio, que era con un operacional y hecho un amplificador diferencial de toda la vida. Y luego el Voltage Sense, que es el canal de, digamos, es el Work Case Analysis del medido de tensión, de la medida de tensión. ¿Vale? Esto lo tengo que actualizar, lo tengo uno un poco más actual, pero lo tengo en otro documento. Y aparte de todo esto, quería también hacer un DFMA, que el que lo conozca sabrá qué es, un Design Failure Mode Effects, Analysis Effects, algo así. No, ahora no recuerdo, pero básicamente lo que te dice es que si algo falla, por ejemplo, falla la salida de tensión, o sale más tensión de la que debería, o menos tensión, pues se hace, digamos, una visión de qué serían los componentes que probablemente estén afectando a esa medida incorrecta y demás. Así que nada, espero que... Y bueno, lo que escuchan de fondo es mi conejo, que está por ahí mareando. Y bueno, espero que les haya gustado. No sé si al final esto saldrá adelante o no. Esperemos que sí.
y una vez que lo tenga, pues lo publicaré todo. Tengo creado un proyecto en Google Projects donde subiré la documentación y demás, y aparte lo subiré en mi blog. Y bueno, si tienen alguna recomendación o si les ocurre algo que pueda ser interesante añadir o algo que no les gusta, por favor, comentadlo. Y nada, gracias por ver el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.